¿Buscas cambiar tu Smart TV este año 2022 y no sabes por dónde empezar a la hora de encontrar uno que te cuadre? Tranquilos, porque hoy vamos a ver los puntos más importantes, bien resumidos y explicados. ¿Los vemos? Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores dispositivos, como las mejores Android TV o las mejores TV 4K. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete. Y a la hora de elegir un Smart TV es necesario tener en cuenta ciertas características como lo son el tipo de panel, el tamaño, la resolución de pantalla, la conectividad, el sistema operativo y, como no, el precio, entre otros muchos detalles. Así que vamos a verlos. Y por supuesto, empezamos por el presupuesto. El dinero no es un detalle menor. Es muy importante que conozcas de antemano cuánto dinero tienes para invertir en tu nuevo Smart TV. Tienes que tener en cuenta que un tamaño de 50 pulgadas, la gama media cuesta entre los 400 y 600 euros y una gama media alta entre 500 y 700. Y una gama muy alta entre 1.300 y 1.600 euros. Vas a tener que tener en cuenta tu presupuesto y en base a eso tratar de encontrar el mejor producto a tu disposición, buscando y aprovechando las ofertas que circulan por los diferentes medios. Una de las características claves para analizar es el tipo de panel del Smart TV que vamos a elegir. Dentro de los tipos de paneles tenemos distintas tecnologías, como son LED, OLED, QLED y MicroLED, entre otros muchos. Los LED son paneles LCD que utilizan LEDs como luz de fondo para iluminar la pantalla. Un escalón por encima nos encontramos con los Edge LEDs que cuentan con una tira de bombillas que va por debajo de la pantalla. Y si subimos otro peldaño, nos encontramos con los Direct LED que distribuyen los LEDs por la parte trasera de la pantalla. Por último, los mejores sin duda alguna son los Array LED que distribuyen iodos LED por la parte trasera, pero en mayor número, que se traduce en una mayor precisión y contraste. Los QLED en esencia son lo mismo que el LED, pero entre la capa LCD y la luz de fondo hay una capa de puntos cuánticos que filtra la luz para producir colores más puros y saturados, dando como resultado mayor variedad de colores y un gran brillo máximo. Los OLED pertenecen a otra tecnología que en vez de utilizar la luz de fondo LED tienen píxeles que se iluminan automáticamente y pueden apagarse cuando sea necesario, por lo que se trata de un panel prácticamente perfecto, salvo que en tema de brillo queda teniendo en comparación con los QLED y existe riesgo de quemado permanente. Por si fuera poco, lo último en paneles se lo lleva la tecnología MicroLED, que permite alcanzar hasta los 2000 nits en áreas que están delimitadas por la matriz. Esta tecnología trabaja con nanocristales que ofrecen una reproducción de colores muy precisa y una gran cobertura. Sin lugar a dudas, tanto los paneles LED como los MicroLED son los más recomendables, sobre todo los LED, que tienen mayor recorrido dentro del mercado. Los bits hacen referencia a la capacidad que tiene un panel de reproducir los colores que está a su alcance. Dentro de los paneles también tenemos que analizar si queremos un panel de 8 bits o bien de 10 bits. Los paneles de 8 bits presentes en las gamas medias alcanzan los 16,7 millones de colores y los paneles de 10 bits presentes en las gamas más altas alcanzan hasta los 1073 millones de colores, superando por mucho a los de 8 bits. Con respecto a la resolución, te aconsejo que vayas a por una que contemple 4K en adelante si puedes. Sin lugar a dudas, la tecnología va a continuar avanzando y los contenidos estarán disponibles en calidades y resoluciones cada vez más altas. Por eso debes tener un televisor que se amolde a este tipo de especificaciones y sobre todo a ese estándar de resolución 4K. A la hora de analizar el tamaño del Smart TV que vayas a comprar, debes tener en cuenta la habitación en la cual va a estar ese televisor. Si buscas que tu Smart TV esté en un salón o en una habitación algo más grande, tienes que apuntar hacia un tamaño de 50 pulgadas en adelante. Si quieres o vas a utilizar tu televisor en una habitación, te recomendamos que al menos tenga 32 pulgadas y de ahí hacia arriba. Por otro lado, si vas a estar en una habitación abierta donde entra mucha luz, lo mínimo que se recomienda es que sea un televisor que tenga mucho brillo. Un brillo, digamos, elevado estaría entre los 900 y los 1000 nits en adelante. Este tipo de brillo es muy común en paneles QLEDs de gama alta, que se caracterizan por tener un brillo máximo.
Si vas a situar tu televisor en una habitación cerrada o con poca iluminación, o casi siempre vas a ver la tele de noche, un brillo medio será más que suficiente. Un brillo decente en la gama media estaría en torno a los 500-700 nits. Menos de esta cantidad se considera un brillo bajo en un entorno de luz moderado. Si queremos un Smart TV para exprimirla mucho viendo contenido por streaming, ya sea viendo películas, series o utilizando consolas, entonces tenemos que tener en cuenta ciertos factores que hacen que el Smart TV que elijamos sea el correcto. Primero, tenemos que tener en cuenta el factor de la tecnología HDR, que es la cantidad de luz que un televisor es capaz de proyectar, lo que nos permite distinguir claramente entre las zonas oscuras y las claras. Este detalle es muy importante y es necesario encontrar una Smart TV que tenga un buen brillo máximo para que el HDR merezca la pena. Este valor lo vas a encontrar en las especificaciones de todas las Smart TV y figuran como HDR o HDR+. La especificación de Dolby Vision es otro gran detalle que tenemos que tener en cuenta en un televisor de alta calidad. Esta tecnología nos proporciona una mejora en la experiencia visual, comparable a lo que vemos al pasar de Full HD a 4K. La tecnología Dolby Vision es capaz de reproducir un rango de intensidad lumínica muy elevado, generando una relación de contraste mucho más alta y unos colores mucho más vivos y definidos. Otro punto a tener en cuenta, sobre todo si eres un gamer, es el input lag o la latencia de entrada. Esta latencia de entrada es el tiempo que transcurre entre que realizamos un movimiento con el mando y la reacción que vemos en la pantalla. Cuanto más bajo sea ese tiempo, mucho mejor. Para tener un tiempo adecuado tendrás que corroborar que no sea superior a los 20 milisegundos y si son menos de 15 milisegundos, todavía mejor. Hoy en día los televisores hacen alarde de tener muy buen input lag. Por lo general, el mejor LED o QLED nos va a ofrecer un input lag mejor que el OLED. Es un dato clave a tener en cuenta, sobre todo si eres un buen gamer o vas a regalar ese televisor a un gamer. Otra característica que está muy relacionada con el input lag es el tiempo de respuesta, que básicamente es lo que le cuesta a un píxel del panel cambiar el color. Si este no es lo suficientemente bajo, lo que sucede es que pueden aparecer desenfoques de distinto tipo. Por eso, cuanto más baja sea esta característica, mejor. Un buen tiempo de respuesta se ubicaría por debajo de los 15 milisegundos. En esto, los paneles OLED son los mejores, con un tiempo de respuesta casi instantáneo de 1 o 2 milisegundos. Y por si no has oído hablar de él, el puerto HDMI 2.1 va a ser el estándar de aquí a los próximos años. Este te da una velocidad de transferencia de datos mucho mayor al HDMI 2.0, que es el que existe ahora mismo en todas las Smart TV. Tienes que tener en cuenta que está presente en la gama media alta y sobre todo en la gama alta. Muy importante para poder utilizar tu PlayStation 5 o Xbox Series, ya que va a permitir que podamos disfrutar de tasas de refresco y resoluciones mucho más altas. Las Smart TV que tienen HDMI 2.1 vienen con tasas de refrescos de 120 Hz de forma nativa. Sin lugar a dudas, el puerto HDMI 2.1 es uno de los grandes factores a tener en cuenta a la hora de elegir una buena Smart TV. El HDMI 2.1 nos permite transportar señales de vídeo de 2160p con una cadencia que va desde los 120 frames por segundo desde nuestra propia fuente, que puede ser un ordenador, el mismo televisor o incluso una consola. Los HDMI 2.1 además incorporan la tecnología eARC, que brinda la posibilidad de enviar cualquier formato actual de sonido digital multicanal de alta resolución a nuestro propio equipo de audio. Y por último, también nos permite habilitar el modo ALLM o modo automático de baja latencia, que permite que la latencia baje y se acople de forma automática. Esta modalidad que tiene el televisor deshabilita gran parte del procesado de vídeo para así poder reducir la latencia de entrada. Pero más allá de la conexión HDMI, tenemos que tener en cuenta las opciones inalámbricas que hacen que la conectividad de nuestro Smart TV vaya a ser mejor o peor. Por eso es necesario que tengamos en cuenta que los modelos que vamos a elegir deben tener Wi-Fi 802.11ac y, si puede ser, Bluetooth 5.0.
Hasta este momento, la única marca que implementa el estándar de Wi-Fi 6 es Samsung en sus modelos de gama ultra alta, los que vienen con un panel de resolución 8K. De todas formas, es solo cuestión de tiempo para que los demás fabricantes empiecen a incorporar esa tecnología en sus dispositivos. Y con respecto a la conectividad de red por cable, lo óptimo va a ser que los nuevos Smart TV incorporen una controladora de red Gigabit Ethernet que posibilite la conexión a la red de una forma estable y satisfactoria mediante el cable RJ45. Y el sistema operativo será aquello con lo cual vamos a interactuar como usuarios. Es por eso que es muy importante, muy aconsejable que prestemos especial atención a este apartado. Tenemos que tener un sistema operativo que sea fluido y accesible, por lo que lo utilizaremos para acceder a todas las plataformas de vídeo y a las demás aplicaciones que estén disponibles. La fluidez y accesibilidad de la interfaz son elementos esenciales a tener en cuenta en el sistema operativo para tener una buena experiencia. Hay 4 sistemas operativos que destacan especialmente y que están presentes en varias marcas. Por un lado tenemos el conocido WebOS, presente en los televisores de la marca LG. También tenemos el tan aclamado Tizen, presente en los televisores y Smart TV de Samsung. Y también puedes encontrar el Roku TV, que está presente en televisores de la marca Hisense y la marca TCL. Y por último, otro de los que más destacan, tenemos el clásico Android o Google TV, presente en los dispositivos de la marca Sony. Si la calidad del sistema operativo se queda atrás y no podemos actualizarlo porque nuestro televisor ya no lo permite, es conveniente que compremos un Android TV Box como las que vende Amazon o el Chromecast de Google o, por ejemplo, el Xiaomi Mi TV. Si estás buscando Smart TV, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores Android TV o las mejores TV 4K. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.